Cuando mi madre presentó la denuncia ante Felipe Fernández en el 2004, Felipe Fernández le dijo que qué iba a hacer él con esa denuncia, que para qué presentaba él esa denuncia. Eso fue lo que le respondió. ¿Y por qué mis padres no fueron a la policía? Porque los curas los manipularon para que no lo hicieran, diciéndoles que si íbamos a la policía o si se iniciaba un proceso penal, pues entonces eso me iba a hacer mucho más daño. Lo importante era que olvidara, que dejara pasar y que rehiciera mi vida. Eso fue la respuesta del cura. Hay dos curas que ya están muertos, mi agresor sigue vivo, pero dos curas, que uno era ciprés y uno era vicario judicial, pues están muertos. Otro vicario judicial de esa época sigue vivo. Entonces esa fue la respuesta. ¿Y por qué presenté yo una segunda denuncia en, en 2014? En primer lugar, porque había cedido Francisco al obispado, al pontificado, o sea, se convirtió Francisco en papa, y entonces él hizo un motu propio que obligaba a la iglesia a perseguir estos delitos. Entonces lo hice motivado por eso, pero también porque yo cada vez que estaba por Tejina me seguía encontrando con mi profesor. Es decir, denuncias un delito y no solo ese hombre no termina en la cárcel, sino que te lo sigues encontrando impunemente por la calle. Don Bernardo, que siempre me dijo que desconocía eso. Don Bernardo era vicario judicial. No, don Bernardo era vicario general uno de los dos vicarios generales que había en la diócesis en ese momento, con don Felipe. Y después de que don Felipe renuncia a ser obispo, en 2005, Bernardo se convierte en obispo. Bernardo sabía quién era Carmelo, lo sabía. Y sin embargo no actuó contra él hasta que yo presenté la segunda denuncia en 2014. Una denuncia que yo presento porque tenía un bloqueo evolutivo y un síndrome adaptativo. Pues claro, no había resuelto toda la mochila que llevaba hacia mí, todo el trauma, todo la congoja, la tristeza, el dolor que llevaba encima de mí, no lo había superado. Entonces, esa denuncia la presento también precisamente para poder volver a caminar de nuevo, ¿no? Para quitarme toda esa mochila. Otra cosa más que pasó es que cuando mi madre presenta la denuncia en 2004, a los 4 años fallece en 2008. Entonces no solo tenía que superar los temas de los abusos y el terrorismo social al que fui sometido. Recuerdo que a mi casa llamaba de madrugada amenazando a mi casa, porque Regina tenía una mancha que no se podía permitir ¿Por y qué llamaban te, para que nos retractáramos de eso, para que nos retractáramos de la denuncia. A mis padres no le daban la paz en la iglesia. La gente que fue iba a comulgar no le daba la paz. No toda la gente, pero había mucha gente que no le daba la paz. Entonces tuve que cambiar de instituto, tuve que intentar rehacer la vida. Y claro, y seguí vinculado a la iglesia, porque entendía que si yo seguía vinculado a la iglesia, era la única manera de defender mi verdad. Es decir, si yo seguía vinculado a la iglesia, era porque yo no había mentido. Después, cuando me pasa todo este proceso que te digo, del síndrome adaptativo, evolutivo, ansiedad, el estrés traumático y todo eso, pues es cuando sí decido romper definitivamente con la iglesia y es cuando empiezo este proceso que, bueno, que se hizo público en el 2022 a través del periódico El País. Después intervine en un pleno municipal para hablar precisamente de esta dinámica de abuso, no centrado solo en mi persona, sino también en la violencia sexual infantil-juvenil. Y después en el 2024 participé en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento Canarias para empezar a poner el debate en sí. ¿Y qué sucede? Que toda la gente del clero que me ha hecho daño se ha muerto impunemente o se han ido de rositas, ¿no? Mi agresor sigue vivo, mi agresor cobra una pensión a la que tiene derecho porque cotizó a lo largo de su vida como sacerdote y vive en una casa pues a 12 kilómetros de mí, una casa que era de su madre, da Coronte, tan tranquilamente, y por eso no se ha hecho justicia. Y le he pedido un montón de veces al obispo de Tenerife, tanto a, a Bernardo Álvarez como al actual, que hagan una autorreparación pública,
que digan públicamente que Carmelo no tiene que ver nada con la iglesia. Y no lo hacen porque ese hombre, recordemos también, sigue escribiendo homilías en su blog personal de internet. ¿Sí? Y claro, como no ha sido condenado penalmente, pues puede seguirlo haciendo. Bueno, pues si lo puede seguir haciendo, usted como máxima autoridad eclesial de Tenerife, de la diócesis, emite a usted un decreto diciendo que aunque ese hombre escriba homilía, no pertenece ya al clero de la diócesis. Pues no lo han hecho. Y todo lo que hemos pedido a la diócesis, tanto al anterior obispo fallecido como a este de ahora, es una negativa. El obispo actual solo accede a pedir perdón en privado a mi padre. Todo lo demás no lo quiere saber. Y cuando le hablo de otros curas pederastas, se hacen locos cuando ellos conocen perfectamente quiénes son, que son curas que siguen teniendo nombres de calle a su nombre. Claro, si las víctimas de esos sacerdotes no lo hablan o no lo hacen público, pues yo tampoco puedo aquí, yo no soy un inquisidor general, ¿sabes? No hago esto en plan venganza, ¿no? Pero vamos, que aquí hay muchísimas cosas y mucha tela que cortar, lo que nos hacemos los locos y seguimos viviendo hacia adelante, ¿no? Pero esto es mucho más grave de lo que se piensa. Aunque es verdad que la vida de la iglesia no es, es la evangelización, no está centrada en la pederastia, pero por eso decimos que todavía la iglesia no la ha asumido, es decir, y tanto es así que han tenido que crear, Francisco tuvo que crear una comisión pontificia que ahora le ha dado más poder, ahora puede esa comisión pontificia investigar a las diócesis, antes no podía, pero esa comisión pontificia es un órgano consultivo, no es un órgano jurídico como tal. Entonces, claro, aquí hay muchos obispos que siguen haciendo lo que les da la gana y sobre todo, que es lo más grave a mí, siguen criticando a las víctimas, ¿no? Ellos quieren seguir demostrando que son los que mandan, que tienen poder, y bueno, cuando dicen, no, es que nosotros no votamos a las víctimas. No, claro que usted no nos vetó a la reunión, que lo que hizo fue directamente no invitarnos, a pesar de que somos personas educadas y propositivas.